Buenos días, somos el equipo número 2 integrado por Luis Alberto Lorenzo González, Jesús Yair Simón Sandoval, Alfredo Popoca Uriostegui y su servidor José David Santamaría Durán. A continuación les expondremos el tema métodos auxiliares de diagnóstico. Los métodos auxiliares de diagnóstico se conocen a todos aquellos exámenes de los que el médico se puede servir para apoyar o descartar el diagnóstico de un paciente. Entre los métodos auxiliares de diagnóstico se cuentan los análisis clínicos de laboratorio, los estudios de gabinete radiológico o de imagenología y otros como electrocardiograma y electroencefalograma. Aparato digestivo. Son un conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Estudios por imagen, radiografía de cuello, frente y perfil. Se realiza para examinar las vértebras cervicales. Estas son los 7 huesos de la columna que se encuentran en el cuello. Radiografía de tórax, frente y perfil. Genera imágenes del corazón, los pulmones, las vías respiratorias, los vasos sanguíneos y los huesos de la columna y el tórax. Es un examen médico no invasivo que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas. Ecocardiografía transesofágica. Es una prueba que se emplea a pacientes con cardiopatías o con sospechas de que pueda tenerla, en el que permite ver el corazón desde el interior del esófago. Radiografía simple del abdomen. Este procedimiento se utiliza para evaluar el estómago, el hígado, los intestinos y el vaso. Comúnmente el examen se practica para diagnosticar dolores inexplicables, náuseas o vómitos. Ecografía abdominal. Se utiliza para ver los órganos internos en el abdomen, como el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el páncreas y los riñones. Los vasos sanguíneos que van a algunos de estos órganos, como la vena cava inferior y la aorta, también se pueden examinar con ultrasonido. Angiografía. Se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades de los vasos sanguíneos. Los exámenes angiográficos producen imágenes de los vasos sanguíneos, principalmente a lo largo del cuerpo. En algunos casos se puede utilizar un material de contraste. Ecografía pancreática. Se realiza para la evaluación inicial de una pancreatitis aguda. Se puede detectar signos que evidencien la etiología alcohólica, como son la infiltración, grasa hepática o las calcificaciones pancreáticas, muy indicativas de pancreatitis crónica alcohólica subyacente. Ecografía hepatobiliar. Es el mejor examen para detectar cualquier tipo de patología localizada en el hígado, páncreas y vías biliares. Endoscopía digestiva. Sirve para diagnosticar y tratar enfermedades del tubo digestivo superior, es decir, del esófago, el estómago y el duodeno. Colonoscopía digestiva. Sirve para diagnosticar y tratar enfermedades del colon o también conocido como intestino grueso. Permite realizar pruebas diagnósticas como la toma de biopsias o incluso realizar tratamientos como extirpación de pólipos intestinales o tumores. Laparoscopía. Se puede usar para diagnosticar tumores y otras protuberancias, obstrucciones,
sangrado sin motivo aparente, infecciones. En las mujeres se puede utilizar para diagnosticar fibromas, quistes ováricos, endometriosis y prolapso pélvico. Métodos auxiliares del diagnóstico del aparato cardiovascular. Primero tenemos a la radiografía de tórax, la cual es el examen diagnóstico de rayos X más común, ya que produce imágenes del corazón, los pulmones, la vía respiratoria, los vasos sanguíneos, los huesos de la columna vertebral y el tórax. Su uso de este procedimiento se utiliza para ayudar a diagnosticar síntomas como dificultad para respirar, tos frecuente, lesión o dolor en el pecho, fiebre, y los médicos la utilizan para ayudar a diagnosticar o controlar el tratamiento de condiciones tales como neumonía, insuficiencia cardíaca, un enfisema pulmonar, cáncer de pulmón. El examen de tórax, mediante las diferentes radiografías en diferentes proyecciones, van a identificar estructuras anatómicas diferentes. Las proyecciones póstero-anterior y lateral, que es la más común, las proyecciones en decúbito lateral, hay proyecciones oblicuas y proyecciones en hiperlordosis. Otro método de diagnóstico tenemos la tomografía computarizada de tórax, pues ha permitido una mejor comprensión y evaluación de las enfermedades torácicas y pulmonares. Generalmente este examen de imagen se suele hacer después de encontrar alguna anormalidad en la placa de rayos X antes realizada. Este va a ayudar a determinar las causas o síntomas pulmonares tales como falla de aliento, dolor en el pecho o verificar si sufre algún problema pulmonar como tumores, exceso de fluidos alrededor de los pulmones, lo que se conoce como derrame pleural o embolia pulmonar, enfisema pulmonar, tuberculosis o neumonía. Para eso se toma una tomografía computarizada de tórax. Otro método de diagnóstico es la resonancia magnética de tórax, pues utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora para producir imágenes detalladas de las estructuras dentro del tórax, el cual este procedimiento sirve para algunos casos como evaluar anormalidades sobre masas, incluye el cáncer de pulmón o otros tejidos. Evaluar la anatomía y función del corazón o estructuras que componen, por ejemplo, las válvulas, y determinar la dinámica del flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos del corazón. Visualizar los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, incluyendo las malformaciones vasculares y linfáticas del tórax. Entre otros de los métodos, y el más común, es el electrocardiograma, el cual representa el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Es un estudio de gabinete, puede suministrar mucha información sobre el corazón y su funcionamiento. Y como sabemos, el electrocardiograma está representado por ondas. La onda P, que se produce por la despolarización auricular, el complejo QRS, que se produce por la despolarización ventricular, y la onda T, que está producida por la relajación ventricular. En un electrocardiograma, una persona sana representa un retraso particular. Cuando se produce un cambio en este patrón, el médico puede determinar si existe alguna alteración en él. Por lo general, el electrocardiograma encuentra y vigila varias enfermedades del corazón, como arritmias cardíacas, obstrucción de arterias, daño en el corazón, insuficiencia cardíaca o ataques en el corazón. Otro método de diagnóstico es una ergometría o prueba de esfuerzo. Es un examen en el que se evalúa el riesgo cardiovascular. Es un estudio complementario donde se evalúa la respuesta del aparato cardiovascular ante la actividad física protocolizada. Durante esta prueba se está haciendo ejercicio. Durante el ejercicio se está evaluando el electrocardiograma del paciente, definiendo si al hacer ejercicio, si al aumentar la frecuencia cardíaca se modifica el electrocardiograma o la presión arterial, ya que esta modificación en estos dos pueden informar indirectamente qué tan alto está el riesgo cardiovascular del paciente. Otro método de diagnóstico es un ecocardiograma Doppler, que es un examen de ultrasonido no invasivo sin riesgos para el paciente. Este estudio evalúa mediante ultrasonografía la anatomía de la función cardíaca y constituye un estudio complementario de rutina como el electrocardiograma, que se encuentra ampliamente disponible en la mayoría de los centros de salud. El ecocardiograma es un procedimiento que se realiza al lado del paciente. Requiere de un aparato llamado ecocardiógrafo para obtener imágenes del corazón. Emite ondas del ultrasonido
que son llevadas a través del traductor a la superficie del tórax del paciente. El corazón va a generar ecos que son recibidos por el traductor y va a reconstruir una imagen en vivo que refleja los ecos del corazón en movimiento, el cual va a aportar información acerca de la anatomía. Si hay alguna anomalía congénita en el corazón o función cardíaca, evalúa la función de los ventrículos. También sirve para medir la fracción de eyección. Otro método es el cateterismo cardíaco. Es un procedimiento que se usa para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades cardiovasculares. Durante este proceso se inserta un tubo largo llamado catéter a través de una arteria o vena en la ingle o en el cuello o en el brazo y se pasa a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón. Este se utiliza para detectar el área de alcance de cualquier obstrucción o estrechamiento de arterias y determine si es necesario el tratamiento. Entre los métodos auxiliares de diagnóstico del sistema endocrino y metabólico, tenemos en primera instancia a la evaluación de la función hipotalámico-hipofisaria. Esta prueba se solicita ante la presencia de algún tumor hipofisario para conocer el tipo de tumor, su tamaño y el estudio de elección de la investigación para la evaluación de la función hipotalámico-hipofisaria es una resonancia magnética del cerebro, la cual no usa radiación a diferencia de la tomografía y se basa en los movimientos de los átomos producidos por los campos magnéticos creados. Entre los métodos de diagnóstico para la evaluación de la glándula tiroides hay dos tipos de estudios por análisis de sangre y estudios morfológicos. Los estudios por análisis de sangre son aquellos que miden la concentración hormonal de la hormona estimulante de tiroides, la T3, T4, y teniendo un valor normal de 0.5 a 5. Y las pruebas morfológicas van a informar del tamaño, la forma y la estructura anatómica de la glándula tiroides o la presencia de nódulos. Tenemos la gamografía tiroidea, la ecografía tiroidea y estudios genéticos. Aparato respiratorio. Gases en sangre arterial. ¿Qué son los gases arteriales? Es un análisis de una muestra de sangre de una arteria del paciente en donde las alteraciones en los resultados normales de estas pruebas nos indican desequilibrios ácidos básicos. Examen funcional respiratorio. Las pruebas de funcionamiento pulmonar, también llamadas pruebas funcionales respiratorias, son un grupo de exámenes que evalúan si los pulmones están funcionando bien. Hay varios tipos de pruebas de función pulmonar, uno de ellos es la espirometría. Capacidad de difusión pulmonar. La capacidad de difusión es la técnica que mide la capacidad del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso y así diagnosticar la difusión de la unidad alveolo-capilar. El parámetro más importante a evaluar es la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Broncoscopía. Es un examen para visualizar las vías aéreas y diagnosticar enfermedad pulmonar. Este examen se puede utilizar durante el tratamiento de algunas afecciones pulmonares. ¿Por qué se realiza? La broncoscopía generalmente se lleva a cabo para encontrar la causa de un problema pulmonar. Por ejemplo, tu médico puede remitirte para una broncoscopía porque tienes una tos persistente o se observan anormalidades en una radiografía de tórax. Punción pulmonar o biopsia pulmonar por punción. Es un método para extraer un fragmento de tejido pulmonar para su análisis. Si se hace a través de la pared del tórax, se denomina biopsia pulmonar transtorácica. Punción pleural o toracocentesis. Es un procedimiento realizado para drenar el líquido que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo de los pulmones y la pared torácica. Biopsia pleural. La biopsia pleural es un procedimiento para extraer una muestra de la pleura. Esto es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones. La biopsia se realiza para revisar la pleura en busca de enfermedades o infecciones. Sistema nefrológico y medio interno. Análisis de la orina. Un análisis de orina es una prueba que se le realiza a la orina. Se utiliza para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos como infecciones en las vías urinarias, enfermedad renal y diabetes.
Un análisis de orina regular suele incluir los siguientes análisis. El color. Muchas cosas afectan el color de la orina, que incluyen el equilibrio de líquidos, la dieta, los medicamentos y las enfermedades. Lo oscuro o lo claro del color indican la cantidad de agua que contiene la orina. La transparencia. Normalmente la orina es transparente. Las bacterias, la sangre, el esperma, los cristales o el moco pueden hacer que la orina tenga un aspecto turbio. Y el olor. La orina no tiene un olor muy fuerte, pero tiene un leve olor a nuez. Peso específico. Cuando se bebe mucho líquido, los riñones producen orina con una alta cantidad de agua en ella, que tiene un peso específico bajo. Cuando no se bebe líquidos, los riñones producen orina con una pequeña cantidad de agua en ella, que tiene un peso específico alto. El pH. El pH es una medida de lo ácida o alcalina que es la orina. Evaluación de la función renal. Resonancia magnética renal. La resonancia magnética es la única prueba no invasiva que aporta una completa visión de la anatomía y fisiología renal, con mínimo riesgo para el paciente. La imagen por resonancia magnética permite visualizar el riñón normal y patológico con resolución de la corteza renal, la médula y el sistema colector. Biopsia renal. Durante una biopsia renal, el médico saca una pequeña porción de tejido renal para examinarla en un microscopio, en busca de signos de lesión o de enfermedad. El médico podría recomendar una biopsia renal para diagnosticar un presunto problema renal, determinar la gravedad de una enfermedad renal o controlar el tratamiento de una enfermedad renal. También podría necesitar una biopsia renal si te sometiste a un trasplante de riñón que no funciona de manera adecuada. Un médico lleva a cabo una biopsia renal insertando una delgada aguja a través de la piel. Un procedimiento conocido como biopsia renal percutánea. Un dispositivo de diagnóstico por imágenes ayuda al médico a guiar la aguja hacia el interior del riñón para extraer tejido. Métodos auxiliares de diagnóstico del sistema inmunomatopoyético y hemostasia. En primer lugar tenemos al hemograma. El hemograma comprende una serie de determinaciones cuantitativas de las células de la sangre periférica que incluye los siguientes parámetros. Glóbulos rojos, tenemos a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Dicho hemograma nos suministra información importante acerca del metabolismo del cuerpo, por ejemplo, cómo están funcionando los riñones o el hígado e incluso conocer los niveles de glucosa. También es un método auxiliar en el diagnóstico y seguimiento de anemias, leucemias, pacientes con quimioterapias, síndrome febril e infecciones. Es uno de los estudios de rutina de mayor importancia, ya que la información que de aquí se deriva nos proporciona una idea muy confiable del estado general de la salud del paciente. Función, aspiración y biopsia de la médula ósea. Este es un examen decisivo en el estudio y manejo de múltiples enfermedades de la sangre y consiste en obtener una muestra de la médula ósea para su estudio citológico e histológico. Son múltiples las indicaciones del estudio de la médula ósea, sobre todo en enfermedades hematológicas, pero también en otros trastornos clínicos, de los que se puede rescatar infecciones diseminadas por parásitos como la tuberculosis o la salmonelosis, además la presencia de células anormales, infiltrados inflamatorios o tumorales. Estudios de la coagulación. Estos estudios están indicados para la detección de alteraciones en forma previa a un procedimiento que implique un riesgo hemostático, por ejemplo, las evaluaciones prequirúrgicas. También para el estudio de un síndrome hemorragíparo. Uno de los estudios más importantes de la coagulación es el tiempo de protrombina, la cual mide el tiempo en el que el plasma coagula en presencia de tromboplastina. Las causas más frecuentes de su prolongación son la administración de anticoagulantes orales, déficit de vitamina K, ya sea causada por una desnutrición o por un síndrome de malabsorción, también causada por la insuficiencia hepática o la coagulación intravascular diseminada. Tiempo de trombina. Mide el tiempo en el que el plasma coagula después del agregado de trombina. Un tiempo de trombina normal debería estar dentro de los 2 segundos de control.
Las causas más comunes de tiempo de trombina prolongado son hipofibrinogenemia, que es un descenso en la concentración de fibrinógeno. También cualquier retraso de la coagulación en esta prueba sugiere una anormalidad del complejo de protrombina o una deficiencia muy grave de fibrinógeno. Continuamos con los métodos auxiliares de diagnóstico del sistema nervioso. Entre los más importantes tenemos a la punción lumbar. Esta punción se realiza cuando es necesario obtener una muestra de lo que es el líquido cefalorraquídeo para su análisis. En ocasiones puede tener también indicaciones terapéuticas. Algunas de las utilidades terapéuticas de la punción lumbar son las siguientes: administración de antibióticos, de quimioterápicos o anestésicos. Por lo general, esta punción se realiza con el paciente en posición anatómica de decúbito lateral, con los miembros flexionados y abrazando las rodillas. Encontramos también al electroencefalograma, el cual es un estudio que registra la actividad eléctrica por medio de electrodos, habitualmente situados sobre el cuero cabelludo. Los objetivos de este estudio son poner en evidencia las distintas ondas comúnmente observadas en ciertas enfermedades neurológicas, como ocurre en las crisis epilépticas o los síndromes epilépticos. También se presenta en las encefalitis, encefalopatías y algunas otras. También el registro y estudio del sueño y la coma, la monitorización intraquirúrgica, registro de la muerte cerebral y por último el análisis de maduración y degeneración cerebral. Dentro de los métodos auxiliares de diagnóstico más importantes en el aparato reproductor encontramos a la citología cervical, también es conocida como la prueba de Papanicolau, también llamada citología vaginal, la cual es una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar el cáncer cervicuterino. La muestra se obtiene de la mucosa del cervix uterino. También se puede realizar citología anal para la detección de cáncer anorrectal en el caso de las personas que tienen relaciones sexuales anales.